grupo de gente con los que converso. Es un hecho que no previó nadie, es un hecho que no previeron las consultoras de digamos, el macrismo tenía cifras más favorables al Frente para la Victoria que lo que mostraba el Frente para la Victoria. Sí. Eso es una cosa que no... A mí me parece que hay una serie de rarezas que giran en torno a la condición muy particular, la única elección en la historia de la Argentina en pandemia. Uh-huh. Entonces eso dificulta la previsión. La industria encuestadora ha tenido un choque profundo con la realidad. Hay que examinar eso porque parece que se está derrumbando el mito de la previsibilidad electoral, ¿no? Sí. Claro, porque no es la primera elección en la que esto pasa. No, y cada vez peor, porque los errores de esta creo, no tengo una estadística, pero me parece que son más violentos que los habituales, ¿no? Uh-huh. Más violentos. Entonces yo creo que, bueno, por empezar, acá tenés un problema, la presencialidad de las encuestas, la imprecisión de las encuestas incluye a las encuestas presenciales, pero las encuestas dibujadas sobre un territorio de números de teléfono fijo. Yo estoy usando un teléfono fijo porque se dio la circunstancia que lo arreglé con la producción, sí, porque tenía la batería floja del celular. Pero no lo usa nadie el teléfono fijo. Yo no sé de dónde salen esos números. Después está la cuestión material, la cuestión que sí ya no depende de números o de encuestas, sino que se convierte en una realidad política, en un nuevo marco político que habrá que ir desmenuzando. Creo que es muy importante la existencia de una próxima elección con los mismos candidatos, es decir, los que resultaron ganadores en las respectivas compulsas internas, porque eso va a dar noción de la consistencia que tiene el pronunciamiento de la gente, ¿no? El uh-huh. pronunciamiento de los electores, porque está la distancia entre la previsión y la realidad, es tan poca los días que faltan para que se vuelvan a contar los votos, y es tanta la sorpresa generalizada en el ambiente político por lo ocurrido, que bueno, ahora hay que aceptar, los hechos pasan a ser hechos, cualesquiera sean las carambolas que hayan determinado esos hechos. Uh-huh. El hecho electoral es una materialidad, hay una nueva realidad electoral. Es una realidad electoral que todavía en sí misma no crea una nueva realidad política, porque no se eligió a nadie. Bueno, más allá de las distintas lecturas, que yo coincido que son complejas y multicausales, el gobierno sí tomó una razón como central, y es la razón socioeconómica, razón por la cual empieza esta semana a desplegar, es decir, comprende el mensaje de las urnas, sea castigo, sea derechización de la sociedad, lo que fuere, sí, claro, comprende que la gente dice, bueno, no me alcanzó, lo que se hizo no me alcanzó, y las promesas del voto del 19 no están cumplidas, ¿no? Sí, entonces, yo creo, Pablo, que esa demostración va asociada a otro plano de lo mismo. Porque ¿cuál? Efectivamente el reclamo es el reclamo por los padecimientos económicos de amplísimos sectores. Tenemos 40% de pobreza, es una catástrofe la situación social. Pero esa vertiente yo diría que no es la causa última, sino el resultado último de una operación que es la idea de una muy escasa diferenciación política por parte del gobierno de Frente de Todos. Es decir, está lo material y además está lo simbólico. No hay ninguna promesa política que esté circulando que se diga, bueno, esto va a ser lo contrario de la experiencia de Macri en el gobierno. Ya llevamos 2 años de gobierno, cierto que en condiciones muy excepcionales, pero las personas comunes, que son las que definen la votación, no entran en especulaciones sobre racionalidades político-tácticas. Y lo cierto es que el gobierno, a último momento, enarboló la idea de que en la Argentina hay 2 modelos de país en funcionamiento. A ver si te entiendo, Edgardo. Vos decís, la situación económica que no mejoró o que no mejoró lo suficiente, en realidad es consecuencia de que el gobierno no se diferenció en el hacer político demasiado del gobierno de Macri. Claro, yo creo que una cosa está muy prendida de la otra, porque
uno dice, ¿por qué el equilibrio fiscal se convierte en una bandera del Ministerio de Economía de la República Argentina? Yo no lo entiendo eso. Pero parece una cuestión de orden conceptual, pero el equilibrio fiscal es el problema que hace que las demandas de la gente no sean atendidas. Porque hay situaciones, y la pandemia es una situación de esas, y además la pandemia en un país que viene de un desastre en términos económicos y sociales, no es la pandemia después del año 2015, es la pandemia después del año 2019. Entonces, vos tenés una serie de sucesos en la historia política de este tramo, de este gobierno, donde el gobierno estuvo a punto de decidir aspectos troncales de lo que es una recuperación del rol del Estado, el Estado y el comercio, el Estado y las vías fluviales, el Estado y una empresa fraudulenta en quiebra, una cantidad de elementos que incluso no es que fueron dejados de lado, sino que fueron abordados. Hubo compromisos de resolver esos temas en términos, por lo menos en el tema de Vicentín, en términos muy claros y muy concretos. Y después se volvió para atrás. Y al volver para atrás, vos cerrás la diferencia. Porque vos podés decir, bueno, estamos en problemas económicos, pero con el macrismo lo teníamos igual o peor. Sí, pero vos viniste acá diciendo que sos otro proyecto de país. No digo que no se haya hecho nada, no estoy haciendo aprovechando un resultado para generar una opinión que vos sabés bien que no es la mía, no es que no haya habido ninguna diferenciación, no es que esto sea lo mismo, para nada es lo mismo, pero en última instancia, en el renglón más sensible para el mundo popular, los resultados no se terminan de diferenciar. Y no se terminan de diferenciar porque no se utilizan las palancas de la autoridad política estatal. El no poder controlar los precios no es solamente un problema del mal que producen los precios altos de los alimentos, es la sensación de que vos no tenés autoridad política. Edgardo, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Te traslado una pregunta, una especulación en todo caso que nos hacíamos acá en la mesa hace un ratito y tiene que ver con qué hubiera pasado y en todo caso te pregunto si vos crees que hubiera sido una buena alternativa si el Frente de Todos se presentaba con listas internas que de alguna manera expresen las distintas corrientes que existen dentro del Frente de Todos y de esa forma incluso canalizar un reclamo que pueda existir hacia la línea principal del gobierno nacional. Sí, yo creo que hay dos planos también en este caso. Un plano es el atractivo que genera la existencia de competencia, el atractivo para que la gente vaya a votar. Ese es un plano indiscutible. Pero hay otro plano, que es el plano de la democracia interna. Ha habido una especie de cerrojo muy riguroso en cuanto a la posibilidad de abrir un debate interior en el Frente de Todos. Yo hablo de esto ahora, no lo desarrollé en los tiempos previos porque tampoco es fácil en un tiempo de cuidados públicos, en un tiempo en que la gente está retraída, hacer demasiada laraca por las elecciones, por la apertura a la competencia interna. No me pareció en su momento el aspecto más relevante. Pero yo te digo, uno habla con la gente, con los militantes y con un sector de la dirigencia. En la ciudad de Buenos Aires no se puede seguir manejando a dedo. Y hablo de un lugar que fue una elección buena, ¿no? Con un muy buen candidato, con una muy buena campaña electoral. Pero más allá del candidato y de la campaña electoral, en la ciudad, ¿cuánto hace que no hay una interna peronista en la ciudad de Buenos Aires? Sí. Parece que es una mesa de café lo que maneja el distrito, y eso es percibido y desanima y desmoraliza. Y te pregunto, y a nivel nacional, ¿no se corre el riesgo, quiero seguir la línea, ¿no se corre el riesgo en caso de que gane, supongamos, una línea o una lista por izquierda, que le reclame más compromiso, más profundización del modelo al presidente? ¿No se corre el riesgo de que lo deje medio en offside? Bueno, esos son los riesgos que se corren con la democracia interna. Yo creo que la manera de prever ese riesgo o la manera de neutralizar ese riesgo no es cerrando la competencia, es haciendo mejor política, digamos. Si vos lo que no querés es
es que te ganen la conducción estratégica, cosa que no está ni en discusión, pero yo acepto lo tuyo como una representación imaginaria, digamos. Así ¿no? es. Lo que no existe puede llegar a existir en algún momento. Y lo que yo creo que no solo va a existir, sino que tiene que existir, es un frente de todos que realmente sea de todos. Porque durante no pequeños tramos de la experiencia de gobierno, cada vez que alguien decía una palabra disonante que tuviera que ver, sobre todo si tenía que ver con una posición crítica asociable a la experiencia de gobierno de Cristina Kirchner, aparecía la idea de fuego amigo. Ahora, si el otro sector, que también existe y también actúa, producía determinados gestos, ponele, en materia de política internacional, ahí no había forma de decir que eso no nos gustaba. El fuego amigo solamente es fuego si es de sectores críticos cuya crítica se apoya en la valoración y en la memoria de una experiencia política que sigue siendo la espina dorsal de esto. Es como Cristina, creo que fue en La Plata, que dijo, ojo que el triunfo no fue solamente por la unidad. La unidad fue una condición del triunfo, tal luego lo dice Cristina, que fue la que generó la unidad. Pero el triunfo tiene que ver con la memoria, tiene que ver con los derechos que se adquirieron, tiene que ver con los avances de la capacidad de gestión del Estado, de las relaciones entre sectores de la sociedad, antagónicos o por lo menos conflictivos. Digamos, esa presencia del Estado, esa presencia de un discurso que sí que tuvo elementos épicos, que quizá en algunos momentos pudieron ser exagerados o demasiado, digamos así, penetrantes o demasiado cuestionadores, pero que hacen al perfil político. Cada espacio tiene un perfil político. El macrismo no puede renunciar a la tilinguería de los globos porque en eso consiste su esencia. Porque hablar de política, hablar de poder no es el mejor territorio discursivo del macrismo, porque la política del macrismo consiste en la obediencia a los sectores dominantes del país. Claro. Edgardo, bueno, da para más, nos quedan muchas cositas para plantear.